Imagina que quieres enseñarle a una computadora a reconocer si un correo es spam o no. Tienes dos opciones. La primera, escribir reglas manualmente. Si el correo contiene gana dinero fácil, es spam. Si viene de un remitente desconocido y tiene adjuntos, es spam. Si menciona una herencia de un príncipe nigeriano, definitivamente es spam. El problema es que los spammers evolucionan. Cambian las palabras. Usan sinónimos. Escriben dinero con números en lugar de letras. Tus reglas quedan obsoletas en semanas. La segunda opción, darle a la computadora miles de correos ya etiquetados como spam o legítimos y dejar que ella descubra los patrones. No le dices qué buscar. Le das ejemplos y ella aprende. Eso es Machine Learning. Aprendizaje automático. La capacidad de las máquinas de mejorar su desempeño en una tarea a partir de la experiencia, sin ser programadas explícitamente para cada caso. En este video vamos a explorar tres ideas fundamentales. Primero, los tipos de Machine Learning, supervisado, no supervisado y por refuerzo. Segundo, uno de los algoritmos más intuitivos que existen, el clasificador de vecinos más cercanos, que clasifica cosas basándose en qué tan parecidas son a otras cosas que ya conocemos. Y tercero, la regresión, como predecir números continuos, no solo categorías. Cuando termines este video, vas a entender cómo las máquinas aprenden de los datos. Y vas a ver que muchas de las técnicas más poderosas de la IA moderna son, en el fondo, sorprendentemente simples. Acto 1. Tipos de Machine Learning. Antes de hablar de algoritmos, pensemos en cómo aprenden los humanos. Un niño aprende a reconocer perros porque sus padres le señalan perros y le dicen eso es un perro. Después de ver suficientes perros de diferentes tamaños, colores y razas, el niño puede reconocer un perro que nunca ha visto antes. Eso es aprendizaje supervisado, alguien te da ejemplos etiquetados y tú aprendes a generalizar. Pero también aprendemos de otras formas. Un niño puede notar que algunos juguetes ruedan y otros no, sin que nadie le explique la diferencia. Simplemente observa patrones y agrupa cosas similares. Eso es aprendizaje no supervisado, encontrar estructura en datos sin etiquetas. Y hay una tercera forma. Un niño aprende a caminar por prueba y error. Da un paso, se cae, ajusta. Da otro paso, se tambalea pero no cae, refuerza ese comportamiento. Con el tiempo, camina sin pensar. Eso es aprendizaje por refuerzo, aprender a través de recompensas y castigos. El Machine Learning imita estas tres formas de aprendizaje humano. En el aprendizaje supervisado, le damos al algoritmo un conjunto de datos de entrenamiento donde cada ejemplo tiene una etiqueta correcta. Queremos que el sistema aprenda a predecir el precio de una casa. Le damos miles de casas con sus características, metros cuadrados, número de habitaciones, ubicación, antigüedad. Y para cada casa, le damos el precio al que se vendió. Esa es la etiqueta. El algoritmo busca patrones. Descubre que las casas más grandes tienden a costar más. Que la ubicación importa mucho. Que las casas nuevas tienen un premium sobre las antiguas. Con esos patrones, puede predecir el precio de una casa nueva que nunca ha visto. Lo mismo funciona para clasificación. Le damos miles de correos etiquetados como spam o no spam. El algoritmo aprende qué características distinguen uno del otro. Luego puede clasificar correos nuevos. El aprendizaje supervisado es el tipo más común de Machine Learning en aplicaciones comerciales. Detectores de fraude, sistemas de recomendación, diagnóstico médico, reconocimiento de voz, traducción automática. Todos usan aprendizaje supervisado en alguna forma. La limitación es obvia, necesitas datos etiquetados. Y etiquetar datos es caro. Un médico tiene que revisar miles de radiografías y marcar cuáles tienen tumores. Un equipo tiene que escuchar miles de horas de audio y transcribirlo. Para darte una idea de la escala,
entrenar un modelo de reconocimiento de imágenes moderno puede requerir millones de imágenes etiquetadas. Empresas como Google y Facebook tienen equipos enteros dedicados solo a etiquetar datos. Algunas contratan servicios externos donde miles de personas etiquetan imágenes por centavos cada una. Otras usan técnicas ingeniosas, como aprovechar las etiquetas que los usuarios ya ponen en sus fotos. Pero al final, alguien tiene que decirle al algoritmo que es correcto y que no. Ese trabajo humano es el combustible del aprendizaje supervisado. En el aprendizaje no supervisado, los datos no tienen etiquetas. El algoritmo tiene que encontrar estructura por sí mismo. El ejemplo clásico es el clustering, agrupar cosas similares. Imagina que tienes datos de millones de clientes de una tienda, que compran, cuánto gastan. No tienes etiquetas que digan este es un cliente premium o este es un cazador de ofertas. Pero un algoritmo de clustering puede descubrir esos grupos automáticamente, basándose en patrones de comportamiento. Otro ejemplo es la reducción de dimensionalidad. Tienes datos con miles de variables y quieres visualizarlos o simplificarlos. Un algoritmo puede encontrar las dimensiones más importantes y comprimir la información sin perder lo esencial. El aprendizaje no supervisado es poderoso para exploración. No sabes qué estás buscando, pero sabes que hay patrones escondidos en los datos. El algoritmo te ayuda a descubrirlos. La limitación es que no tienes garantía de que los patrones que encuentras sean útiles. Puede agrupar clientes por características que no te importan. Puede encontrar estructura que es ruido estadístico. Interpretar los resultados requiere juicio humano. El aprendizaje por refuerzo es diferente. Aquí no hay datos de entrenamiento en el sentido tradicional. Hay un agente que interactúa con un entorno y recibe recompensas o castigos según sus acciones. Piensa en un programa que aprende a jugar videojuegos. No le das ejemplos de jugadas correctas. Lo sueltas en el juego y le dices, tu recompensa es el puntaje. Empieza jugando al azar, perdiendo rápidamente. Pero poco a poco descubre que ciertas acciones llevan a mejores resultados. Refuerza esas acciones. Con suficiente práctica, puede superar a jugadores humanos expertos. El aprendizaje por refuerzo está detrás de algunos de los logros más impresionantes de la IA reciente. AlphaGo, que venció al campeón mundial de Go. Sistemas que aprenden a controlar robots. Algoritmos que optimizan el consumo de energía en centros de datos. El caso de AlphaGo es fascinante. El Go tiene más posiciones posibles que átomos en el universo observable. Es imposible programar reglas para cada situación. Claro, AlphaGo jugó millones de partidas contra sí mismo, descubriendo estrategias que los humanos nunca habían considerado. En su partida histórica contra Licedol en 2016, hizo un movimiento en el juego 37 que dejó atónitos a los expertos. Parecía un error de principiante, pero resultó ser brillante. El sistema había descubierto algo que miles de años de tradición humana en Go no habían encontrado. Hoy el aprendizaje por refuerzo se usa para enseñar a robots a caminar, a brazos mecánicos a manipular objetos delicados, a drones a volar en formación. También se usa para optimizar sistemas complejos, reducir el consumo de energía en centros de datos, mejorar el flujo de tráfico en ciudades, personalizar tratamientos médicos. La limitación es que necesitas poder simular el entorno o tener un entorno real donde el agente pueda practicar. Y el entrenamiento puede ser muy lento, el agente necesita millones de intentos para aprender tareas que un humano domina en minutos. ¿Cuál tipo de machine learning usar? La elección depende del problema y los datos disponibles. ¿Tienes datos etiquetados y quieres predecir etiquetas para datos nuevos? Aprendizaje supervisado. ¿Tienes datos sin etiquetas y quieres encontrar patrones o estructura? Aprendizaje no supervisado. ¿Tienes un entorno donde un agente puede tomar acciones y recibir retroalimentación? Aprendizaje por refuerzo.
En la práctica, muchos sistemas combinan los tres. Un sistema de recomendación puede usar aprendizaje supervisado para predecir ratings, clustering para agrupar usuarios similares y refuerzo para optimizar qué recomendaciones mostrar. Piensa en una plataforma de streaming que opera en América Latina. El aprendizaje supervisado estima si una persona disfrutará una serie usando su historial de reproducciones. El aprendizaje no supervisado descubre grupos de usuarios con gustos parecidos, aunque nadie haya definido esos grupos de antemano. Y el aprendizaje por refuerzo prueba qué contenido mostrar primero en la pantalla de inicio, observa si la persona reproduce o ignora la recomendación y ajusta la siguiente decisión. No son tres productos separados, son tres formas de aprender que pueden colaborar dentro de una misma experiencia. Acto 2. Clasificador de vecinos más cercanos. Ahora vamos a ver un algoritmo concreto de aprendizaje supervisado. Es uno de los más simples que existen, pero sorprendentemente poderoso, el clasificador de vecinos más cercanos, o KNN por sus siglas en inglés. La idea es casi trivial. ¿Quieres clasificar algo nuevo? Buscas en tus datos de entrenamiento los ejemplos más parecidos a ese algo nuevo. ¿Ves cómo están clasificados esos ejemplos parecidos? Y asignas la misma clasificación. Es como si llegaras a una fiesta donde no conoces a nadie y quisieras saber si alguien es ingeniero o artista. Podrías mirar a las personas que están cerca de esa persona, ver cómo están vestidas, de qué hablan. Si la mayoría parece ingeniero, probablemente esa persona también lo es. Eso es KNN, clasificar por asociación con los vecinos más cercanos. Supongamos que quieres clasificar tumores como benignos o malignos basándote en dos mediciones, tamaño y textura. Tienes datos de entrenamiento, 100 tumores ya diagnosticados. Cada uno tiene un tamaño, una textura y una etiqueta de benigno o maligno. Puedes visualizarlos como puntos en un plano, donde el eje horizontal es tamaño y el vertical es textura. Llega un tumor nuevo. Tiene cierto tamaño y cierta textura. Lo pones en el plano. ¿Dónde cae? Ahora buscas los vecinos más cercanos. Si caes 3, buscas los 3 tumores del conjunto de entrenamiento que están más cerca de este nuevo punto. Si 2 de esos 3 son malignos, clasificas el nuevo tumor como maligno. Es un voto de mayoría. ¿Pero qué significa exactamente estar cerca? La forma más común de medir distancia es la distancia euclidiana, la misma que usamos en geometría. Si tienes dos dimensiones, es simplemente el teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias en cada eje. Si un tumor tiene tamaño 5 y textura 3, y otro tiene tamaño 8 y textura 7, la distancia entre ellos es la raíz cuadrada de 9 más 16, que es 5. Con más dimensiones, la fórmula se extiende naturalmente, sumas los cuadrados de las diferencias en todas las dimensiones y sacas la raíz. Simple. Intuitivo. Y funciona sorprendentemente bien en muchos problemas reales. El valor de K importa mucho. Si K es 1, solo miras el vecino más cercano. Esto puede ser muy sensible al ruido. Si ese único vecino está mal etiquetado, tu clasificación será incorrecta. Si K es muy grande, digamos 50 en un conjunto de 100 datos, básicamente estás promediando casi todo el conjunto de entrenamiento. Pierdes la capacidad de capturar patrones locales. En la práctica, K suele ser un número impar pequeño, 3, 5, 7. Impar para evitar empates en la votación. ¿Cómo eliges el mejor K? Experimentando. Pruebas diferentes valores y ves cuál da mejores resultados en datos de validación que el algoritmo no ha visto durante el entrenamiento. Una forma de recordarlo es imaginar una consulta médica. Usar K igual a 1 sería confiar todo el diagnóstico a una sola opinión, puede ser acertada, pero también puede ser un caso atípico.
Usar K igual a 50 sería consultar a casi todo el hospital, incluyendo especialistas que conocen poco de ese problema concreto. Un K intermedio busca suficiente consenso sin perder el contexto local. La validación sirve para comprobar esa elección con casos reales que el modelo no vio antes, como evaluar al equipo médico con pacientes nuevos en lugar de con los expedientes que ya estudió. Hay un problema con KNN que no es obvio al principio. Se llama la maldición de la dimensionalidad. Cuando tienes dos dimensiones, como tamaño y textura, es fácil visualizar los datos y encontrar vecinos cercanos. Pero en problemas reales puedes tener cientos o miles de dimensiones. Imagina que estás clasificando documentos basándote en las palabras que contienen. Cada palabra posible es una dimensión. Un documento se representa como un punto en un espacio de miles de dimensiones. El problema es que en espacios de alta dimensionalidad, todo está lejos de todo. La noción de cercanía se vuelve menos significativa. Dos puntos que parecen cercanos en ese espacio pueden no tener nada en común en el sentido que nos importa. Para visualizarlo, en una dimensión, si distribuyes puntos uniformemente, siempre hay vecinos cerca. En dos dimensiones, necesitas más puntos para cubrir el espacio. En 1000 dimensiones, necesitarías una cantidad astronómica de puntos para que cualquier punto tenga vecinos genuinamente cercanos. Los datos se vuelven dispersos. Hay técnicas para mitigar esto: reducir dimensiones antes de aplicar KNN, usar métricas de distancia especiales, ponderar las dimensiones según su importancia. Pero la maldición de la dimensionalidad es algo que todo practicante de Machine Learning debe tener en mente. KNN tiene varias fortalezas. Es fácil de entender e implementar. No hace suposiciones sobre la forma de los datos. Puede capturar fronteras de decisión muy complejas. Y es fácil de actualizar, solo agregas nuevos datos al conjunto de entrenamiento. Pero también tiene debilidades. Es lento para conjuntos de datos grandes porque tiene que calcular la distancia a todos los puntos de entrenamiento para cada predicción. Es sensible a características irrelevantes que añaden ruido. Y no funciona bien con datos desbalanceados, donde una clase tiene muchos más ejemplos que otra. KNN suele ser una buena elección cuando el conjunto de datos es pequeño o mediano, cuando los ejemplos parecidos realmente tienen significado y cuando necesitas explicar una predicción de forma concreta. Clasificamos este caso así porque se parece a estos tres casos conocidos. También puede funcionar bien en recomendaciones de nicho, donde hay pocos productos y comunidades muy definidas. Si el volumen crece y cada predicción se vuelve demasiado lenta, un árbol de decisión o una regresión logística pueden ofrecer respuestas más rápidas. KNN no siempre es el modelo final, pero es una referencia excelente para saber si una solución más compleja aporta valor real. A pesar de sus limitaciones, KNN sigue siendo una herramienta útil. A veces, el algoritmo más simple es suficiente. Acto 3. Regresión. Hasta ahora hemos hablado de clasificación, asignar etiquetas discretas como spam o no spam, benigno o maligno. Pero muchas veces queremos predecir un número continuo. ¿Cuánto va a costar esta casa? ¿Cuántos productos vamos a vender el próximo mes? ¿Cuál será la temperatura mañana? ¿Cuánto tiempo tardará este paciente en recuperarse? En una decisión de negocio, la salida también puede ser el monto de crédito que un banco considera sostenible para un cliente, el ingreso mensual que un operador de telecomunicaciones podría perder por cancelaciones, o los días de hospitalización que necesitará un paciente. En todos esos casos no basta con responder sí o no. La organización necesita una cantidad para asignar capital, priorizar una campaña de retención o planear camas y personal. Esa cifra no elimina la incertidumbre, pero la convierte en algo que puede compararse, presupuestarse y monitorearse. Eso es regresión. Predecir un valor numérico continuo en lugar de una categoría. La forma más simple de regresión es la regresión lineal.
La idea es encontrar una línea recta que mejor se ajuste a los datos. Supongamos que quieres predecir el precio de una casa basándote únicamente en sus metros cuadrados. Tienes datos de 100 casas, para cada una, sabes los metros y el precio de venta. Si pones esos datos en un gráfico, con metros en el eje horizontal y precio en el vertical, verás una nube de puntos. Probablemente hay una tendencia, las casas más grandes cuestan más. La regresión lineal encuentra la línea recta que pasa lo más cerca posible de todos esos puntos. Una vez que tienes esa línea, predecir es trivial. Llega una casa nueva de 200 metros cuadrados. Buscas 200 en el eje horizontal, subes hasta la línea, y lees el precio predicho en el eje vertical. En la realidad, el precio de una casa no depende solo de los metros cuadrados. Depende del número de habitaciones, la ubicación, la antigüedad, si tiene jardín, si tiene garaje, y decenas de factores más. La regresión lineal se extiende fácilmente a múltiples variables. En lugar de una línea en 2 dimensiones, tienes un hiperplano en muchas dimensiones. La matemática es más compleja, pero la idea es la misma, encontrar la combinación lineal de las variables que mejor predice el resultado. El precio predicho podría ser algo como $5,000 por metro cuadrado, más 10,000 por cada habitación, más 20,000 si está en una buena zona, menos 500 por cada año de antigüedad. La regresión encuentra esos coeficientes óptimos. A veces la relación entre las variables y el resultado no es lineal. Imagina que estás modelando cómo el rendimiento de un empleado depende de sus horas de trabajo. Hasta cierto punto, más horas significa más rendimiento. Pero después de cierto umbral, la fatiga hace que el rendimiento caiga. La relación tiene forma de U invertida, no de línea recta. Para estos casos existen técnicas de regresión no lineal. Puedes agregar términos cuadráticos, cúbicos, o usar funciones más complejas. También puedes usar algoritmos que no asumen ninguna forma específica, como los árboles de decisión o las redes neuronales. El arte está en elegir el nivel correcto de complejidad. Un modelo muy simple no captura los patrones reales. Un modelo muy complejo captura también el ruido y falla al predecir datos nuevos. Eso se llama sobreajuste, y es uno de los problemas centrales del machine learning. ¿Cómo sabes si tu modelo de regresión es bueno? La métrica más común es el error cuadrático medio. Para cada predicción, calculas cuánto se desvió del valor real, elevas esa desviación al cuadrado, y promedias todos esos cuadrados. Cuanto menor el error, mejor el modelo. También puedes calcular el coeficiente de determinación, conocido como R cuadrado. Va de 0 a 1 y te dice qué proporción de la variabilidad en los datos es explicada por tu modelo. Un R cuadrado de 0.9 significa que tu modelo explica el 90% de la variación. Pero la métrica más importante es cómo se comporta el modelo con datos que no ha visto. Puedes tener un error muy bajo en los datos de entrenamiento y aún así fallar miserablemente en datos nuevos. Por eso siempre debes reservar parte de tus datos para pruebas. Hay una advertencia crucial que todo practicante de Machine Learning debe entender: correlación no implica causalidad. Tu modelo de regresión puede descubrir que las casas con más libros tienen precios más altos. Pero eso no significa que comprar libros aumente el valor de tu casa. Probablemente ambos factores están correlacionados con un tercero, el nivel de ingresos de los habitantes. Este es un error común y peligroso. Un modelo puede encontrar patrones perfectamente válidos estadísticamente que son completamente espurios en términos causales. Las ventas de helados están correlacionadas con los ahogamientos en piscinas. Pero el helado no causa ahogamientos. Ambos aumentan en verano. En Machine Learning predictivo, a veces no importa. Si quieres predecir el precio de una casa, te da igual si la relación es causal o no. Solo necesitas que funcione. Pero si quieres intervenir, si quieres cambiar algo para obtener un resultado diferente, la causalidad importa mucho.
Agregar libros a una casa no la hará más cara. Mejorar la ubicación sí. Los mejores practicantes de Machine Learning entienden esta distinción. Usan modelos predictivos para lo que son buenos, hacer predicciones. Y usan otras herramientas, como experimentos controlados, cuando necesitan entender causas. La regresión está en todas partes. Los economistas la usan para predecir indicadores macroeconómicos. Los científicos la usan para modelar relaciones entre variables. Las empresas la usan para proyectar ventas y costos. Los médicos la usan para estimar tiempos de recuperación. En banca, un modelo puede estimar la probabilidad de impago y convertirla en una señal para definir límites, reservas y revisiones adicionales. La decisión final debe conservar controles humanos y regulatorios. En salud, puede estimar el riesgo de que una persona regrese al hospital durante los 30 días posteriores al alta, ayudando a priorizar seguimiento sin reemplazar el criterio clínico. En logística y comercio electrónico, puede predecir horas o días de entrega usando distancia, inventario, tráfico y desempeño histórico. Cada error afecta una promesa concreta al cliente, por eso no basta con producir una cifra, también hay que medir su margen de error y vigilar si el modelo pierde precisión cuando cambian las condiciones. Incluso algoritmos mucho más sofisticados, como las redes neuronales profundas, son en cierto sentido regresiones muy elaboradas. Buscan funciones que mapeen entradas a salidas, minimizando el error de predicción. Entender la regresión es entender el corazón del Machine Learning predictivo. Hemos recorrido los fundamentos del Machine Learning. Vimos que hay tres tipos principales de aprendizaje. El supervisado, donde damos ejemplos etiquetados y el algoritmo aprende a generalizar. El no supervisado, donde el algoritmo encuentra patrones sin etiquetas. Y el refuerzo, donde un agente aprende por prueba y error. Vimos el clasificador de vecinos más cercanos, un algoritmo elegante en su simplicidad. Clasifica cosas nuevas basándose en a qué se parecen. Es intuitivo, fácil de implementar y sorprendentemente efectivo. Y vimos la regresión, que nos permite predecir números continuos. Desde la regresión lineal simple hasta modelos más complejos, la idea central es la misma, encontrar patrones en datos históricos para hacer predicciones sobre el futuro. Estos son los bloques básicos. Clasificación y regresión. Supervisado, no supervisado y refuerzo. KNN, regresión lineal, y las ideas que lo sustentan. Lo que hace especial al Machine Learning no es la complejidad de los algoritmos. Muchos de ellos, como vimos, son sorprendentemente simples. Lo especial es el cambio de paradigma. En lugar de decirle a la computadora qué hacer paso a paso, le damos ejemplos y dejamos que descubra los patrones. En lugar de programar reglas, programamos la capacidad de aprender reglas. Este cambio tiene implicaciones profundas. Significa que podemos resolver problemas que no sabemos cómo resolver explícitamente. No sé escribir las reglas para reconocer un gato en una foto. Pero puedo mostrarle a un algoritmo 1.000.000 de fotos de gatos y dejar que aprenda. El conocimiento emerge de los datos. En el próximo video vamos a dar un salto, las redes neuronales. Veremos cómo capas de unidades simples, conectadas de formas específicas, pueden aprender representaciones increíblemente complejas. Es el motor detrás de la revolución actual de la IA. Pero todo lo que veremos ahí se construye sobre lo que aprendimos hoy. Machine Learning es aprender de los datos. Y ahora sabes cómo. Nos vemos en el próximo módulo.